Del hombre noble. Nuestro Señor dice en el Evangelio: un hombre noble marchó a un país lejano para adquirir un reino y regresó. Nuestro Señor nos enseña con estas palabras lo noble que el hombre ha sido creado en su naturaleza y qué divino es lo que puede llegar a obtener por la gracia, y también cómo el hombre debe llegar hasta allí. En estas palabras también se hace alusión a una gran parte de la Escritura. En primer lugar, hay que saber, y es también claramente evidente, que el hombre tiene en sí mismo una doble naturaleza, cuerpo y espíritu. Por eso dice un escrito: quien se conoce a sí mismo, conoce a todas las criaturas, pues todas las criaturas son o bien cuerpo o bien espíritu. Es por lo que la Escritura dice de lo humano que en nosotros hay un hombre exterior y otro hombre interior. Al hombre exterior pertenece todo lo que es inherente al alma, pero envuelto y mezclado con la carne, y que tiene una acción común con cada miembro corporal, como el ojo, la oreja, la lengua, la mano y otros por igual. Y todo eso es lo que la Escritura entiende por hombre viejo, el hombre terrestre, el hombre exterior, el hombre enemigo, un hombre servil. El otro hombre que está en nosotros es el hombre interior. La Escritura lo llama un hombre nuevo, un hombre celeste, un hombre joven, un amigo y un hombre noble. Y es él de quien habla nuestro Señor cuando dice que un hombre noble marchó a un país lejano y adquirió un reino y regresó. Es necesario saber aún que San Jerónimo y en general los maestros dicen que todo hombre, desde el momento en que es hombre, tiene un espíritu bueno, un ángel, y un espíritu malo, un demonio. El ángel bueno aconseja y constantemente inclina hacia lo que es bueno, divino, virtuoso, y hacia lo celeste y eterno. El espíritu maligno aconseja e inclina al hombre continuamente a lo temporal y perecedero, y a lo que es carente de virtud, malo y diabólico. El mismo espíritu maligno mantiene constantemente conversación con el hombre exterior, y a través de él no cesa de asediar al hombre interior, de la misma manera en que la serpiente conversaba con Eva, la mujer, y a través de ella con Adán. El mismo espíritu maligno mantiene constantemente conversación con el hombre exterior, y a través de él no cesa de asediar al hombre interior. De la misma manera en que la serpiente conversaba con Eva, la mujer, y a través de ella con Adán, el hombre. El hombre interior es Adán. El marido en el alma es el árbol bueno, que da fruto siempre sin interrupción, del que también habla nuestro Señor. Él es también el acre, donde Dios ha vertido su imagen y semejanza, y donde siembra el buen grano, la raíz de toda sabiduría, de todo arte, de toda virtud, de toda bondad. La simiente de la naturaleza divina es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios. El hombre exterior es el hombre enemigo y el malvado, que ha sembrado y vertido por encima el grano malo. De él San Pablo dice: encuentro en mí algún impedimento, y que es contrario a lo que Dios prescribe, y a lo que Dios aconseja, y a lo que ha dicho y todavía dice en lo más alto, en el fondo de mi alma. Y en otro lugar dice y se lamenta: desventurado de mí, ¿quién me librará de la carne y el cuerpo de esta muerte? Y en otro lugar vuelve a decir que el espíritu del hombre y su carne pugnan constantemente entre sí. La carne aconseja el vicio y la maldad,
El Espíritu aconseja el amor de Dios, la amistad, la paz y toda virtud. A quien sigue al Espíritu y vive según su consejo, le pertenece la vida eterna. El hombre interior es aquel del que nuestro Señor dice: un hombre noble marchó a un país lejano para adquirir un reino. Es el árbol bueno, del que nuestro Señor dice que siempre da fruto bueno y nunca malo, pues quiere la bondad y se inclina hacia ella, a la bondad suspendida en sí misma, impasible a esto y aquello. El hombre exterior es el árbol malo, que nunca puede dar buen fruto. De la nobleza del hombre interior, del espíritu y del carácter vil del hombre exterior, de la carne, hablan también los maestros paganos Tulio, Cicerón y Séneca. No hay alma razonable sin Dios. La simiente de Dios está en nosotros. Si encontrara un buen labrador, sabio y trabajador, prosperaría mejor y crecería hacia Dios, de quien es la simiente, y el fruto llegaría a ser de la naturaleza de Dios. La semilla del peral crece hasta ser un peral, la semilla del nogal hasta ser nogal, la simiente de Dios hasta ser Dios. Pero si sucede que la buena simiente tiene un labrador torpe y malvado, entonces crecerá la zarza y cubrirá y ahogará a la semilla buena, de manera que no llegue a la luz ni pueda madurar. Y sin embargo, Orígenes, un gran maestro, dice: dado que es Dios mismo quien ha vertido, impreso y germinado esa semilla, puede suceder muy bien que se halle tapada y oculta, pero jamás aniquilada ni anulada en sí misma. Brilla y resplandece, ilumina y arde y se inclina, sin cesar, hacia Dios. El primer grado del hombre interior y nuevo, dice San Agustín, es cuando el hombre vive según la imagen de la gente buena y santa, aun cuando todavía se dirige a los aposentos y permanece junto a los muros y se alimenta todavía de leche. El segundo grado es cuando ya no considera solamente las imágenes exteriores, aun siendo éstas de gente buena, sino que corre y se apresura hacia la enseñanza y el consejo de la sabiduría divina. Da la espalda a la humanidad y con la mirada hacia Dios se arrastra hacia el seno de la Madre y sonríe al Padre Celeste. El tercer grado es cuando el hombre se aparta más y más de la Madre y cada vez se mantiene más alejado de su seno. Se aparta del cuidado, rechaza el fruto, de manera que si pudiera cometer el mal y la injusticia sin que nadie se ofendiera, tampoco encontraría placer en ello, pues está muy unido a Dios en el amor hasta que Él le establezca y le conduzca en la alegría, en la dulzura y en la bienaventuranza, allí donde le es contrario todo lo que no es semejante y extraño a Dios. El cuarto grado es cuando crece y se enraiza más y más en el amor y en Dios, de manera que está preparado para recibir cualquier tribulación, tentación, contrariedad, y para sufrir voluntariamente y con placer, con deseo y alegremente. El quinto grado es cuando en todas partes vive en paz consigo mismo, reposando tranquilamente en la riqueza y en la plenitud desbordante de la sabiduría suprema e inefable. El sexto grado es cuando el hombre ha sido desnudado de su propia imagen y transfigurado por la eternidad divina, y ha conseguido un olvido totalmente perfecto de la vida perecedera y temporal, y ha sido raptado y transformado en una imagen divina, al llegar a ser hijo de Dios. Por encima no hay más grados, y allí hay paz eterna y bienaventuranza, pues el objetivo último del hombre interior y del hombre nuevo es la vida eterna.
Para ese hombre interior, hombre noble, en el que la semilla de Dios y la imagen de Dios han sido impresas y sembradas, la manera en que esa simiente y esa imagen de naturaleza y esencia divinas, el Hijo de Dios, aparecen y se dan a conocer, así como otras veces se ocultan. El gran maestro Orígenes aporta un ejemplo. La imagen de Dios, el Hijo de Dios, está en el fondo del alma como una fuente viva, pero si alguien lo cubre de tierra, es decir, con un deseo terrenal, entonces lo oculta e impide que se reconozca y se llegue a saber nada de él, y, sin embargo, permanece en sí mismo vivo, y cuando se quita la tierra que se ha tirado desde fuera, entonces vuelve a manifestarse y se hace perceptible. Y él dice que esta verdad está significada en el primer libro de Moisés, en donde está escrito que Abraham cavó fuentes vivas en su acre y que los malhechores las taparon con tierra. Pero cuando la tierra fue sacudida, las fuentes manaron de nuevo. Hay todavía otro ejemplo para esto. El sol brilla sin cesar, pero cuando una nube o la niebla se interponen entre nosotros y el sol, entonces ya no percibimos el resplandor. De la misma manera, cuando el ojo está enfermo en sí mismo y achacoso y tapado, entonces no percibe el resplandor. Sobre esto he preparado justamente un ejemplo. Cuando un maestro hace una imagen de madera o piedra, no introduce la imagen en la madera, sino que corta las astillas que han ocultado y recubierto la imagen. No añade nada a la madera, sino que golpea y esculpe la cobertura y saca la escoria y entonces resplandece lo que estaba oculto debajo. Ese es el tesoro que estaba oculto en el campo, del que habla nuestro Señor en el Evangelio. San Agustín dice, cuando el alma del hombre se vuelve totalmente a la eternidad, a Dios solamente, entonces resplandece y brilla en ella la imagen de Dios. Pero cuando el alma se vuelve hacia el exterior, aunque sea en el ejercicio exterior de las virtudes, entonces la imagen permanece cubierta por completo. Y este es el significado de que las mujeres lleven cubierta la cabeza y los hombres, en cambio, descubierta, según la enseñanza de San Pablo. Y por esa razón, todo lo que del alma se vuelve hacia lo inferior recibe de aquello hacia lo que se inclina una cubierta, un pañuelo para la cabeza, pero aquello mismo, en el alma que se eleva, es una imagen desnuda de Dios, un nacimiento de Dios, una desnudez descubierta en el alma desnuda. Es del hombre noble, como de la misma imagen de Dios, Hijo de Dios, la semilla de la naturaleza divina, que jamás es destruida aunque sea cubierta, de quien habla el rey David en el Salterio. Aunque acaezca al hombre todo tipo de vanidad, pena y desolación, no obstante él permanece en la imagen de Dios y la imagen en él. La luz verdadera brilla en la tiniebla, pero no es conocida. No te fijes en que soy oscura, dice el libro del amor. Soy bella y bien hecha, pero el sol me ha quemado. El sol es la luz de este mundo, y significa que incluso lo supremo y lo mejor que ha sido creado y hecho, cubre y oscurece la imagen de Dios en nosotros. Quita las escorias de la plata, dice Salomón, entonces brilla y resplandece, entre los otros, el vaso más puro, la imagen, el Hijo de Dios, en el alma. Y esto es lo que dice nuestro Señor en toda palabra cuando dice, un hombre noble marchó. Pues el hombre tiene que salir de toda imagen y de sí mismo, y alejarse y hacerse extraño a todo, si ciertamente quiere recibir al Hijo y llegar a ser el Hijo en el seno y en el corazón del Padre. Toda meditación es extraña a Dios. Yo soy, dice Dios, el primero y el último. No hay distinción ni en la naturaleza de Dios,
ni en las personas según la unidad de la naturaleza. La naturaleza divina es una y cada persona es también una, y es ese mismo uno que es la naturaleza. La distinción en el ser y el modo de ser es entendida como uno, y es uno. Allí donde ese uno no subsiste en sí mismo, recibe, tiene y da la distinción. Por eso, en el uno se encuentra a Dios, y quien quiera encontrar a Dios tiene que hacerse uno. Un hombre, dice nuestro Señor, marchó. En la distinción no se encuentra ni el uno, ni el ser, ni Dios, ni descanso, ni bienaventuranza, ni suficiencia. Sé uno para que puedas encontrar a Dios. Y si verdaderamente fueras uno, seguirías siendo uno en la distinción, y lo distinto sería uno para ti, y nada te sería un obstáculo. Lo uno permanece igualmente uno en 1000 veces 1000 piedras que en 4 piedras, y 1000 veces 1000 es ciertamente un número simple, así como el 4 es un número. Un maestro pagano dice que el uno ha nacido del Dios Altísimo. Su propiedad es ser uno con lo uno. Quien lo busca, el uno, por debajo de Dios, se engaña a sí mismo. El mismo maestro dice, en cuarto lugar, que ese uno no tiene amistad más que con las vírgenes y las jóvenes, según lo que dice San Pablo. Yo os he confiado y prometido, mujeres castas, al uno. Y de esta manera debería ser el hombre, pues así habla nuestro Señor. Un hombre marchó. Hombre, en el sentido propio de la palabra latina, significa en cierto sentido aquel que se inclina totalmente ante Dios y se somete a Él, con todo cuanto es y lo que tiene, y con la mirada elevada contempla a Dios y no lo suyo, que Él sabe está por detrás suyo, por debajo o a su lado. Eso es humildad propia y perfecta. Dicho nombre, hombre, lo tiene de la tierra. Sobre esto no quiero seguir hablando. Cuando se dice hombre, esta palabra quiere decir también algo que está por encima de la naturaleza, del tiempo y de todas las cosas que están sujetas al tiempo o que saben a tiempo, y lo mismo digo en relación al espacio y a la corporeidad. En relación a todo eso, el hombre ya no tiene, en cierto modo, nada en común con nada, es decir, que no está hecho a la imagen ni se asemeja a este o al otro, y de la nada nada sabe, de manera que en él no se encuentra ni se conoce nunca nada de la nada, y que la nada está tan totalmente separada de él, que no se encuentra en él, sino pura vida, esencia, verdad y bondad. Quien es de tal forma es un hombre noble, ciertamente, ni más ni menos. Todavía hay otra explicación y enseñanza relativa a lo que nuestro Señor llama un hombre noble. Hay que saber que aquellos que conocen al Dios desnudo conocen a las criaturas con Él, pues el conocimiento es una luz del alma y todos los hombres desean conocer por naturaleza, pues incluso el conocimiento de las cosas malas es bueno. Ahora bien, los maestros dicen, cuando se conoce a la criatura en sí misma, a lo que se llama un conocimiento vespertino, allí se ven las criaturas en imágenes algo distintas, pero cuando se conoce a las criaturas en Dios, entonces es y se llama un conocimiento matutino, y en esa perspectiva se ven las criaturas sin distinciones y desnudas de todas las imágenes, y desvestidas de toda semejanza en el uno, que es Dios mismo. También ese es el hombre noble del que nuestro Señor dice, un hombre noble marchó, noble porque es uno y conoce a Dios y a la criatura en lo uno. Todavía quiero llegar a hablar y penetrar sobre lo que es el hombre noble en otro sentido. Digo, cuando el hombre, el alma, el espíritu contempla a Dios, entonces sabe y se conoce a sí mismo como el que conoce, es decir,
Sabe que mira y conoce a Dios. Ahora bien, a algunas personas les parece, y así podemos creerlo, que en ese conocimiento reside la flor y el núcleo de la bienaventuranza, en el que el espíritu conoce que conoce a Dios, pues si disfrutando de todos los bienes no lo supiera, ¿de qué me serviría y qué clase de bienes serían para mí? Por eso digo con certeza que no es así. Por lo mismo es verdad que sin esto el alma no sería bienaventurada. No es justamente en eso donde reside la bienaventuranza, pues lo primero en que consiste la bienaventuranza es en que el alma contempla a Dios desnudo. Ahí obtiene todo su ser y su vida y crea todo lo que ella es del fondo de Dios, y nada sabe del saber, ni del amor, ni de cualquier otra cosa. Se hace totalmente silenciosa y única en el ser de Dios. Allí no sabe de nada que no sea el ser y Dios, pero cuando sabe y conoce que contempla a Dios, y lo conoce y lo ama, entonces eso es, en el orden natural, una salida hacia el exterior y un retorno a lo primordial. Pues nadie reconoce la blancura en sí mismo, sino aquel que verdaderamente es blanco. Por eso nadie conoce en sí mismo la blancura, y funda su conocimiento inmediatamente sobre el ser blanco, y sin conocer el color, sino que recibe el conocimiento y el saber a partir de lo que justamente es blanco, y no obtiene el conocimiento sólo del color en sí mismo, sino que lo obtiene de lo coloreado o de lo blanco, y se conoce en su blancura. Blanco es algo inferior y más exterior que el ser blanco. Otra cosa es la pared y el fundamento sobre el que se ha construido el muro. Los maestros dicen que es otra potencia aquella con la ayuda de la cual el ojo ve, y otra potencia aquella a través de la que sabe que ve. La primera, por la que ve, la recibe totalmente del color, no de lo coloreado. Por eso es muy genuino que lo que tiene color sea una piedra o una madera, un hombre o un ángel. Lo esencial reside simplemente en aquello que tiene color. También digo, el hombre noble recibe, toma y crea todo su ser, vida y bienaventuranza únicamente de Dios, junto a Dios, en Dios, no del conocer a Dios, contemplarlo, amarlo o cosas similares. Por eso dice nuestro Señor de todo corazón que la vida eterna es conocer solamente a Dios como al Dios uno verdadero, y no conocer que se conoce a Dios. ¿Cómo tendría, por tanto, que conocerse el hombre que conoce a Dios si no se conoce a sí mismo? Pues ciertamente, el hombre que no se conoce en absoluto a sí mismo y a las otras cosas, sino solo a Dios, ciertamente está allí en donde llega a ser bienaventurado y dichoso, en las raíces y el fondo de la bienaventuranza. Pero cuando el alma sabe que conoce a Dios, entonces adquiere instantáneamente conocimiento de Dios y de sí misma. Ahora hay otra potencia, como ya he puesto de manifiesto antes, que capacita al hombre para ver, y otra, a través de la cual sabe y conoce que ve. La verdad es que ahora toda potencia a través de la cual sabemos y conocemos que vemos es más noble y superior que la potencia que nos permite ver, pues la naturaleza comienza su acción por lo más inferior, pero Dios da comienzo a su acción con lo más perfecto. La naturaleza hace al hombre a partir del niño y al pollo a partir del huevo, pero Dios hace al hombre antes que al niño y al pollo antes que al huevo. La naturaleza primero calienta la madera y sólo después hace surgir el ser del fuego, pero Dios da en primer lugar el ser a todas las criaturas y después, en el tiempo pero fuera del tiempo y por separado, todo lo que les pertenece. También Dios da primero el Espíritu Santo, antes que los dones del Espíritu Santo. Por eso digo que no hay realmente bienaventuranza sin que el hombre llegue a ser consciente y sepa bien que contempla y conoce a Dios,
pero no quiera Dios que mi bienaventuranza se conmueva por ello. Por el resto, si alguien se contenta con ello, que se lo guarde para sí, pero que me lo ahorre. La chispa del fuego y el ser del fuego son totalmente diferentes y muy separados la una del otro en la naturaleza, a pesar de que en el tiempo y el espacio sean tan próximos. La mirada de Dios y la nuestra son totalmente diferentes y lejanas entre sí. Por eso dice nuestro Señor con razón que un hombre noble marchó a un país lejano para adquirir un reino y regresó. Pues el hombre tiene que ser uno en sí mismo y tiene que intentarlo en sí mismo y en el uno y comprenderlo en el uno, es decir, contemplar a Dios solo y regresar, es decir, saber y conocer que se conoce y sabe de Dios. Y todo lo aquí expuesto lo dijo previamente el profeta Ezequiel, cuando dijo que un águila poderosa con grandes alas, de enorme envergadura, de espeso plumaje, llegó a la montaña pura y arrancó la médula o el corazón del árbol más alto, y arrancó la copa más alta de sus ramas, y la llevó hacia abajo. A lo que nuestro Señor llama hombre noble, el profeta lo llama un águila grande. ¿Quién es, pues, más noble que aquel que nació, por una parte, de lo más elevado y lo mejor que poseen las criaturas, y, por otra, del fondo más entrañable de la naturaleza divina y su desierto? Yo, dice nuestro Señor en el profeta Oseas, quiero llevar al alma noble a un desierto, y allí hablaré en su corazón, uno con uno, uno de uno en uno, y en uno eternamente. Amén.